Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con nuestra lectura bíblica matutina. Qué bendición poder saludarle, qué bendición poder leer la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Gracias por sus saludos, gracias por sus oraciones y le recuerdo, envíenos sus peticiones para que juntos podamos seguir orando por las necesidades. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 20 del libro de Josué. Estamos leyendo este libro histórico que nos enseña, como toda la palabra de Dios, cosas muy prácticas para nuestra vida. Así que le pido que ponga atención. Si usted lee conmigo, en el capítulo 20 tiene solamente 9 versículos. Si no puede leer porque va usted manejando, está usted haciendo sus labores o cualquier otra actividad, le pido que escuche la palabra de Dios y que sobre todo abramos nuestro corazón. Dice así: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron en sedes en Galilea, en el monte de Neptalí, Siquén, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Amén. Dios tiene cuidado de todas las cosas, hermanos. Y aquí nos damos cuenta cómo el Señor está dando instrucciones. Dice: habló Jehová a Josué. Solo quedaban pendientes de establecer en la tierra prometida 2 disposiciones más que Moisés había especificado. La primera es nombrar las ciudades especiales de refugio. ¿Qué eran las ciudades especiales de refugio? La lectura es muy clara. Nos dice que si una persona que estaba aterrada porque había matado a alguien por accidente, podría encontrar protección por lo menos en 6 ciudades llamadas ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio fueron señaladas por Dios a través de Josué. Esto, hermanos, naturalmente que esta disposición evitaba que el vengador actuara con cólera y matara a alguien que no merece morir. Usted sabe que cuando nos toma la cólera, nos toma el enojo, nos toma esa pasión de venganza, no solamente se puede cometer una imprudencia, sino muchas imprudencias. De ahí que nosotros debemos también recordar esto, queridos hermanos, cuando nos sentimos presos por el enojo. Debemos correr a nuestra ciudad de refugio también, que es Cristo, para que no cometamos loqueras o locuras. Porque muchas veces actuamos en ese impulso. En este caso, pues está hablando de
del vengador, la pérdida de una vida, de la pérdida de un ser humano. Pero el vengador podría cometer atrocidades, como sabemos hoy en día. No solamente se derrama sangre inocente, sino que se cometen atrocidades porque el diablo aprovecha todas estas situaciones. Por eso el Señor tiene cuidado de estos detalles, porque es muy claro que está hablando muy específicamente que estas ciudades fueron señaladas, ciudades de refugio, para que ahí pudiese protegerse cualquier persona que hiriese a alguno por accidente. Por accidente, usted sabe, y hay ejemplos, aquí lo acabamos de leer, accidentes. Sin embargo, no está diciendo que es inocente, lo que está diciendo es que será llevado a un juicio. Pero para que sea llevado a un juicio, tiene que pasar cierto tiempo. Usted sabe que hay lugares en el mundo donde cobran venganza o aplican la justicia por su propia fuerza, lo ha visto. Y no es que se esté justificando al ladrón, se esté justificando a la persona, pero para eso hay jueces, para eso hay autoridades. Y yo sé que en muchos lugares del mundo hay corrupción, efectivamente. Pero la verdad que tomar venganza, aplicar la ley por su propia fuerza, por su propia voluntad, siempre ha sido una situación que ha llevado a más derramamiento de sangre. Por eso Dios establece claramente estas disposiciones, para evitar que el vengador actuara de manera impulsiva o de manera descontrolada y pudiese cobrar la vida de alguien que no merecía morir. Ahora, los antecedentes de esta estipulación ya estaba antes, desde el libro de Números. En el capítulo 35, usted puede anotarlo y leer con calma, desde el libro de Números, desde el libro de Deuteronomio, ya Moisés había separado a 3 ciudades de refugio al este del Jordán. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4:43. También Moisés dejó instrucciones para designar otras 3 ciudades de refugio al oeste del Jordán. Así que, hermanos, el nombramiento de estas 6 ciudades muestra ahora la fidelidad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios les había dado la tierra prometida. Y como lo dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 4:43. Claramente Deuteronomio 19:8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió a tus padres, agrega, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Estas ciudades de refugio nos están declarando la fidelidad de Dios. Porque el Señor les dijo, si yo les voy a ensanchar la tierra si ustedes son fieles. Y cuando yo les ensanche la tierra, ustedes van a nombrar otras 3 ciudades más. ¿Qué quiere decir? Que al nombrar esas 3 ciudades más de refugio, están dando testimonio que Dios cumplió su promesa de ensanchar su territorio. Porque estas ciudades estaban precisamente reservadas cuando tuvieran todo el territorio. Así que, hermanos, el nombramiento de las 6 ciudades muestra ahora la fidelidad del Señor. Él había engrandecido la tierra de Israel como lo había prometido, y ahora esta disposición se puede hacer efectiva. Quiero nada más remarcar cuándo funcionaban estas ciudades de refugio. Hay 3 expresiones análogas que describen al que puede huir a la ciudad de refugio. No todos podían huir a la ciudad de refugio. Primeramente, alguien que ha matado por accidente, no a propósito, y que, ojo, que antes no tuvo con él ninguna enemistad, porque si tuvo alguna enemistad, pues sería muy dudoso probablemente. Era por accidente, algún desconocido, prácticamente podríamos decir. Así que Moisés pone algunos ejemplos de matar a alguien sin querer o por accidente. En Deuteronomio 19:5 dice, cuando 2 hombres están cortando leña y el hierro de una de las hachas salta y le pega a uno de ellos y éste muere. Así dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 19:5 lo leo. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere,
aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Así que alguien inocente o alguna persona que por accidente hay una pérdida de vida. Ha habido muchos casos, hermanos. Obviamente algunos casos por imprudencia, desde luego. Pero aquí se está hablando que no fue intencional, no fue como una venganza. Así que, queridos hermanos, también podemos leer otro caso cuando en Números dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, es decir, por accidente. Por eso estas ciudades de refugio se establecieron. El que causó la muerte podía huir a estas ciudades especiales con la confianza de que a su llegada se le garantizaría el derecho a un juicio. No es que quedara inocente, tendría el derecho de un juicio. Y como se dice, toda persona tiene derecho a un juicio. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, en nuestra vida? Bueno, muchas cosas, y yo quiero para concluir decirle, nosotros, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si hemos pecado, primeramente debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y también saber que Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que enfrentar. Dios perdona, perdona el juicio del pecado, pero las consecuencias, pues es obvio que muchas veces tenemos que enfrentar las malas decisiones. Dios borra nuestro pecado para que así podamos tener nosotros delante de Él una conciencia limpia. Pero las consecuencias tenemos que muchas veces enfrentarlas, restituir lo que se ha agraviado y actuar con una forma de entendimiento que aceptamos nuestra culpa. Gracias a Dios que Él nos perdona. Pero también, hermanos, debemos saber que nosotros tenemos un refugio que es Cristo. Y cuando nosotros sabemos que dice la Biblia que queriendo hacer el bien no lo hacemos, y muchas veces hacemos cosas que por imprudencia, por descuido llegamos a cometer una falta, no espere más, corra a Cristo. Si usted, hermano, ha cometido una falta accidental o premeditada, corra a Cristo, pídale perdón, refúgiese en Él, pídale perdón y refúgiese en Él para que el enemigo no le destruya. Porque el enemigo va a aprovechar esos momentos para destruirle. Cuando está más vulnerable el hombre, la mujer, el enemigo se aprovecha, como se dice, para dar el tiro de gracia. Por eso usted corra a Cristo, refúgiese y ocúltese en Él para perdón de pecados, para que el Señor lo restituya y luego enfrente las consecuencias, como en este caso, después de que se refugiaban, esperaban que se les diese un juicio por todo el pueblo. Así que, hermanos, en esta mañana yo le invito a que vengamos, corramos a Cristo, refugiémonos en Él por varias razones, para que seamos guardados de todo dardo del enemigo. Y también, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Vengamos a Él, arreglemos cuentas con Él, y Él es un juez justo y verdadero. Oremos en esta mañana. Dios y Padre que estás en el cielo, cuánto te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Cuánto te agradecemos, Señor, porque tú tienes cuidado de todas las cosas. Nos acercamos a ti, tú eres nuestro refugio eterno, tú eres el que conoces todas las cosas, tú eres el que conoces el corazón y más allá del corazón conoces las intenciones. Ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que a ti podemos correr y dice tu palabra que a Él correrá el justo y levantado será. Corremos a ti, Señor, para refugiarnos de los dardos del enemigo, de los dardos del vengador, pero también, Señor, para que tú nos restituyas, nos limpies y nos laves con tu sangre preciosa. Muchas gracias, Señor. Pedimos por todas las necesidades que están mencionando nuestros hermanos en línea. Te pido que tú las tomes y que obres conforme a tu misericordia y poder. Por Cristo Jesús te lo estamos pidiendo y te damos honra y gloria por siempre. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga una semana bendecida en Cristo. Le esperamos el día de mañana a la misma hora, ya sabe, a las 7, con el favor de Dios, en
nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios sea con usted.